Permítanme presentar a nuestros distinguidos invitados. El primero es Juan Carlos Ramírez. Juan Carlos es parlamentario andino en funciones, ingeniero de minas de la Universidad Católica del Perú y también ingeniero emérito del Colegio de Ingenieros del Perú y máster en la Escuela Superior de Administración de Negocios. Ha sido viceministro de Minas y director de la Escuela de la Contraloría General de la República. Por otro lado, tenemos a Rubén Vargas como nuestro segundo invitado. Rubén ha sido ministro del Interior, es abogado con estudios de maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Católica del Perú. También se ha desempeñado como presidente ejecutivo de Vida y viceministro de Orden Interno en el Ministerio del Interior, a quienes les doy la más cordial bienvenida y el agradecimiento por participar en este espacio. Tomaré unos segundos nada más para explicarles la dinámica de este conversatorio. Primero vamos a conversar por aproximadamente 40 minutos y luego vamos a abrir este espacio para que el público que se una a esta conversación pueda participar con sus preguntas. Vamos a tratar de invocar a nuestros invitados también en que las intervenciones en lo posible sean breves para facilitar el debate entre nosotros. Sin embargo, eso no quiere decir que cortemos el tiempo porque efectivamente habrán temas que son más complicados. Entonces, estimados Rubén y Juan Carlos, revisando recientemente la publicación Las economías criminales y su impacto en el Perú, que coautoraron Ricardo Valdés, Carlos Basombrío y Dante Vega, la minería informal ocupa alrededor de 25 millones de hectáreas en el territorio nacional. En el caso específico ya de la producción aurífera, la ilegal representa cerca de una tercera parte de la producción formal, es decir, aproximadamente 2.500 millones de dólares. Entonces, en este brevísimo diagnóstico, empezaría por Juan Carlos. Juan Carlos, ¿nos podrías explicar a qué nos referimos con minería ilegal, diferenciando, no solamente entrando al concepto de minería ilegal, sino también diferenciando aquella que se desarrolla en el sur de Madre de Dios, en general en los ríos de nuestra Amazonía, y también de otras como, por ejemplo, la que se desarrolla en la Sierra Norte, allá en Patás, en La Libertad, en donde en los últimos tiempos la violencia criminal ha ido de manera creciente, llegando a un extremo en el que los ilegales atacan también a las empresas formales. Entonces, repito mi pregunta, ¿cómo diferenciarías tú o cómo definirías a esta minería ilegal y cómo se comparan con las minería informal y con la minería formal? Para empezar, hablando un poco de los conceptos que nos confunden a todos. Muchas gracias, Milton. Gracias a Videncia. Encantado de estar con Rubén, contigo. ¿Se me escucha bien? Perfectamente. Ya, ok. En realidad yo siempre he criticado esta diferencia entre minería formal o informal e ilegal, porque lo informal es ilegal por definición. Es decir, el informal no tiene planilla, no paga impuestos, por lo tanto es ilegal. No, esta diferenciación entre informal e ilegal, desde mi punto de vista, es forzado, porque en realidad lo ilegal, como se plantea en las leyes contra la minería informal o ilegal, es básicamente criminal. O sea, la diferencia es entre las palabras ilegal y criminal, porque el decreto legislativo 1102 criminaliza la minería informal con penas de cárcel efectivas bastante altas, ¿no? De manera que en realidad estamos hablando de una minería criminal, no de una minería ilegal o una minería informal.
Cierto que se ha hecho esfuerzos que acá en el Perú son notables en cuanto a su creatividad para hacer la diferencia entre informal e ilegal, dependiendo del lugar donde está, dependiendo del impacto ambiental o lo que fuera. Pero la verdad es que estamos hablando de minería criminal desde que me meten preso si es que soy minero ilegal o informal, en la medida en la que no tengo declaración de compromisos o no estoy en el reinfo, que es la lista de supuestos formales o no, de mineros en proceso de formalización que tiene el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, la primera diferencia es que se criminaliza la minería o no se la criminaliza en cuanto al tema penal, primer lugar. Obviamente hay diferencias entre la minería aluvial o fluvial y la minería de roca dura. La que tú mencionas de Patás, de Las Lomas, de Cuchicorral, de Pampa Larga, de Canta, de Paruro, de Cerro Lunar, es minería de túnel, de galería, de chimenea, es minería que se hace con explosivos en roca dura. Y la otra, la minería de Yuyapichis, de Río Negro, de La Pampa, de Mazuco, o sea, de Madre de Dios en general, es una minería aluvial. Tienen diferentes impactos en cuanto al tema ambiental y el tema de niños o de trata de personas o lo que fuera. Son diferentes, son muy diferentes la minería aluvial que se da en terrazas de ríos de la selva o de ceja de selva y la minería que se hace en el Ande o en la costa con galerías y con chimeneas. Esa es una diferencia importantísima entre lo aluvial, fluvial y lo de roca dura. Lo otro es, como dije, la criminalización de la minería informal a través del decreto legislativo 1102 o del 1106, que es lavado de activos. Entonces, el Perú siempre enfrentó su minería informal como un problema. Nunca lo ha visto como una oportunidad. Qué pena que no seamos suizos, porque si fuéramos suizos hubiéramos visto una oportunidad de 5.000 millones de dólares al año y no un problema gravísimo ambiental o de trata de personas o de evasión tributaria, que es como se le persigue a este tipo de minería. Yo paro ahí porque es extenso el tema y quisiera que Rubén intervenga y también los otros amigos que están conectados. Gracias, Juan Carlos. Entonces, le paso la palabra a Rubén para ver si efectivamente comparte contigo dos temas que a mí me parecen fundamentales. El primero es esta diferencia semántica entre minería formal, ilegal, criminal. Y la segunda es sobre si comparte en que más que una estrategia de criminalizar o ver esto algo como malo, eventualmente ese recurso y ese potencial puede ser visto como una oportunidad del desarrollo ahí en los territorios en donde en este minuto se da la minería en esas condiciones. Aló. Sí, adelante Rubén. Gracias, Milton, y gracias a todos los que nos están siguiendo a través de esta plataforma. A ver, sí, en efecto, podríamos decir de que es casi un eufemismo. Rubén, has apagado tu micrófono. Aló, aló, Ahora sí, aló. ahora sí te escuchamos. Ok, gracias. Eh, Comentaba de que, en efecto, digamos, podríamos, forzando un poco la figura, decir de que es casi un eufemismo hablar de minería informal, de minería ilegal y ponerlo en el casillero de minería criminal. Sin embargo, hay un marco legal que también habría que considerarlo y que precisamente porque existe la expectativa de dejar de ser ilegal, hay un marco legal que permite inscribirse y seguir todo un proceso que creo que ha sido un fracaso, pero existe un marco legal que creo que valdría la pena también comentar. Y creo que básicamente la diferencia entre la minería informal y la minería ilegal tiene que ver un poco por esa intención o por esa posibilidad que podría tener la persona que se dedica a la minería a ser formal. Y obviamente que un minero informal
es el que se ha inscrito o el que está siguiendo el proceso de formalización de acuerdo al marco legal actualmente vigente, es el que trabaja en zonas, es el que no trabaja en zonas ilegales, por ejemplo, en áreas naturales protegidas, por ejemplo, en ríos, etcétera, es el que eh, puede ser o puede llegar a ser formal, ¿no? Entonces, creo que sí, digamos, hay que, digamos, mantener la posibilidad de que este minero informal o no legal pueda formalizarse y ser un minero ilegal. Estamos hablando, digamos, de un universo, según el Ministerio de Energía y Minas, de un universo significativo de peruanos que se dedican a esta actividad que diríamos, digamos, para no entrar en un debate, a la minería no legal, de cerca de entre 400 y 500 mil personas. Entonces, no estamos hablando de poca cosa, sino estamos hablando de un sector social que hace actividad de minería no formal en las 24 regiones del país. No es un problema que esté focalizado en una, dos o tres o cuatro regiones, sino hay minería no formal, ilegal también, en las 24 regiones. Y entonces creo que necesitamos, digamos, mantener la posibilidad de que ese minero no legal se formalice más allá, digamos, de las categorías que podrían en efecto ponerse como consecuencia de esta historia de los intentos de formalización. Ahí me quedo, gracias. Sí, Rubén, y solamente para complementar tu intervención con un punto de vista adicional que mencionó Juan Carlos. De lo que deduzco del planteamiento de Juan Carlos, podrían haber dos enfoques distintos. Uno, desde que la explotación informal o ilegal de los recursos mineros, específicamente oro, puede ser visto inicialmente como una actividad que debe ser proscrita a rajatabla, eh, este, eh, y otro enfoque podría ser que esto es visto como una oportunidad. Claro, hemos visto que en países en desarrollo, perdón, desarrollados, por ejemplo, se puede explotar. He visto alguna vez en mi vida oro en ríos, en áreas naturales, pero claro que se da en el marco de una tecnología específicamente aprobada y con algunas condiciones. ¿Tú cómo ves? ¿Existe esta dicotomía o esta contradicción o cómo lo ves tú? Mira, a ver, creo que si partimos de la información fáctica de que estamos hablando de una actividad masificada, insisto, hay entre 400 a 500 mil peruanos que se dedican a esta actividad en las 24 regiones del país. Entonces creo que necesitamos encontrarle una salida. Proscribirlos simplemente por proscribirlos, creo que eso no ayudaría a entender la naturaleza del problema. Sin duda que hay minería ilegal en la que no puede haber negociación posible. Y me refiero, por ejemplo, a esa minería ilegal que se realiza en áreas naturales protegidas o a esa minería ilegal que utilizan las dragas y otros mecanismos de succión o en los ríos, etcétera. Entonces, claro, hay minería ilegal, absolutamente ilegal, que no hay forma de que eso pueda entrar a un proceso de formalización. Pero estamos hablando de la otra cara de la moneda, de una actividad en el que creo que es necesario eh, encontrar o insistir en los procesos que permitan a esos peruanos, que son miles, a llevarlos a este proceso de formalización para que puedan tener, digamos, los beneficios de esa formalización y no estar siempre en ese lado oscuro o en una zona gris que se convierten finalmente en víctimas de algunos intermediarios, de algunas empresas y de un sistema que aprovecha precisamente de esa zona oscura y de esa zona gris para lucrar,
de esa ilegalidad. Entonces creo que hay una responsabilidad del Estado, del gobierno, de recuperar, de liberar a esa enorme cantidad de peruanos, de miles, de ese sistema esclavista y que permite que hayan un grupo muy pequeño de empresas que usufructúan, que se benefician de este sistema absolutamente perverso. Entonces, creo que sí, es necesario reconocer el problema, digamos, con sus matices sin duda, pero creo que es importante pensar que tenemos que rescatar de un sistema perverso, de un sistema esclavista, a miles de peruanos que por falta de oportunidades se encuentran en esta situación. Muchas gracias. Juan Carlos, la respuesta del Estado, la respuesta del Estado para enfrentar el problema de la informalidad, ilegalidad fue decirle a los pequeños mineros, inscríbanse en el registro integral de formalización minera, en el conocido como REINFO. Eh, Esta política, al parecer, no ha tenido unos resultados muy magros y es más, de acuerdo a informes nacionales e internacionales, la inscripción en el Reinfo ha sido utilizado muchas veces más bien como una forma de darle cierto matiz de legalidad a actividades que podrían ser muy cercanas a la criminalidad y no necesariamente a la pequeña minería. Y lo que preocupa sobre todo es que de tanto en tanto suele filtrarse desde el Congreso de la República la intención de alguno o de algunos de sus congresistas de volver a abrir el registro, el REINFO, para que continúe esta práctica asumiendo que viene siendo una práctica que solucione el problema. Entonces, Juan Carlos, te pregunto, eh, ¿qué rol ha cumplido el REINFO en el Perú? ¿Ha sido positivo? ¿Ha sido intrascendente? ¿Es negativo? ¿Guarda correspondencia con esta visión que algunos dicen que esto es solamente la puertita que le abriste a ciertos criminales que se han ido infiltrando mayoritariamente en el sector minero? Eh, bueno, Milton, usando una de las palabras del momento es, sinceramente, desde mi punto de vista, acá el único perverso es el Estado. El perverso es el Estado. Por eso el 80% del Perú es informal. Y si el 80% de tu familia no te quiere, el problema eres tú, pues, no tu familia. Yo no conozco un Estado más perverso que el peruano. Por eso todo el mundo se fuga. Los pesqueros informales, los mototaxistas informales, los sastres informales, los mineros informales, los comerciantes informales, porque el perverso es el Estado. Por eso la mayoría vive fuera del Estado, pues. Si el Estado fuera benéfico, benefactor, sensato, racional, estaríamos todos dentro del Estado. Pero como es un Estado perverso, asfixiante, perseguidor y parece la Inquisición más que un Estado, entonces lógicamente todo el mundo se corre y por eso tenemos lo que menciona, lo que estamos mencionando todos. Tú has mencionado la palabra proscrito. Y efectivamente, todos los peruanos somos proscritos de nuestro propio Estado. Así que si no partimos de reconocer que el problema es el Estado, no vamos a avanzar jamás y tendremos cientos de miles de personas, como estamos mencionando, bajo regímenes de esclavitud, de persecución, no solamente de mafias que existen, por supuesto, aquí como en cualquier otro negocio, sino también de la persecución del Estado, que al final acaba en un claroscuro, acaba en una zona gris, donde uno nunca es formal ni tampoco informal del todo, ¿no? Que es el caso del Reinfo, que es el caso de los cientos de miles de mineros informales o ilegales o criminales, pónganlos en la categoría que quieran si están en parques nacionales. Ahora, el tema de las dragas más grandes no están en Alaska o en Indonesia, están en Colombia, en el Bagre, donde se extrae oro aluvial sin ningún problema, con todos los permisos con dragas que pueden medir 150 metros.
O sea, la draga en sí misma no es un tema satánico como se le quiere poner en el Perú. Claro, en el Perú es satánica, pero en ninguna otra parte lo es. Entonces, yo la verdad no le veo solución a esto porque la solución debería estar en el lado de cómo reformo el Estado, más que en el lado de qué hago con los mineros ilegales, informales o criminales. Porque claro, cuando yo creo una zona oscura criminalizando y persiguiendo un sector, lo que aparece ahí son las mafias, son los explotadores, porque como yo mismo he hecho oscuro el sector, entonces por supuesto condeno a todo el mundo a que caiga en las garras de cualquiera. Pero eso no es culpa de los que tienen que sobrevivir o vivir extrayendo oro de alguna parte. Eso es culpa de quien enfrenta el tema no dándose cuenta que es una actividad lucrativa de la cual se puede obtener una serie de beneficios buenos para justamente atacar el impacto ambiental, la trata de personas, la evasión tributaria o el lavado de activos, ¿no es cierto? O la relación que puede tener el sector con el tráfico de drogas o con la tala ilegal. Pero el que está fallando acá es el Estado, y eso es tan cierto que desde febrero del 2012, que se dieron estas leyes del 1100 al 1107, decretos legislativos, los 400,000 o 500,000 mineros que efectivamente, y yo coincido con la cifra completamente, están en este sistema, de ellos, si se han logrado, entre comillas, formalizar unos 15,000, es mucho. Todos ellos casi en Puno, en la zona de Ananea, de Cerro Lunar. Entonces, el fracaso del sistema es descomunal. El reinfo se le sigue ampliando porque se prefiere estar en un estado latente permanente, en una especie de limbo sin definición, sin final, pero tampoco sin principio, y mantener a toda esta gente flotando y dilatándole por años y por años y por años un estado de una situación en la que no es formal. Y es que nadie quiere ser formal en el Perú, pues por eso el 80% está afuera, porque ser formal en el Perú es caer en las garras del Estado peruano que siempre se las ingenia para asfixiarte de alguna manera, por alguna parte, y no siempre la SUNATA, a veces lo hace porque te pide para todo, por ejemplo, para trabajar con cal, no diré ácido sulfúrico, pero cal, que es de uso común en la minería, como la usan los narcos, la cal está prohibida. El ácido sulfúrico se usa en lixiviación de cobre, como la usan los narcos, está prohibida. Como los narcos usan zapatillas Nike, el que usa zapatillas Nike está prohibido. O sea, francamente, así con esa forma graciosa y simplista y reduccionista de ver la solución de problemas, no vamos a llegar a ninguna parte y no se va a solucionar ningún problema, menos la minería informal o ilegal. Entonces, acá al que hay que reformar en realidad es al Estado, a ver si de esa manera logra que su población se acerque a él y no como hace permanentemente espantarla por la vía de meterle cárcel por todo lado. Y la minería ilegal, por supuesto, es la preferida porque como trabaja con oro, entonces a todo el mundo se le abren los ojos porque son 5,000 millones de dólares por año, se estima groseramente, y esas son cantidades muy grandes. Entonces el Estado prefiere perseguir y ahí aparece la corrupción, pues por supuesto también, pues no, a no ser que alguien piense que aquí no hay corrupción, claro que hay también, y es el sitio perfecto para que se instale, porque las soluciones que da el Estado son más problema que el problema que causa la situación de trabajo de los mineros informales. Sinceramente, mis queridos amigos, yo si no hay una reforma profunda por el lado del Estado mismo cuando enfrenta la minería informal, que no siempre es pequeña, a veces es muy grande, en Madre de Dios hay cargadores frontales muy grandes y volquetes, si no se reforma el mismo y se mira para adentro, pensando que la solución él tiene que verla afuera, no va a funcionar. Tan no funciona que ya estamos hace 11 años en esta situación y no se avisora una solución definitiva. Rubén, entonces, ¿tú, tú cómo evalúas al Reinfo como la herramienta en la que el Estado peruano ha confiado como para erradicar esta eh, economía informal o ilegal? Entonces, te dividiría en dos mi pregunta. Primero, ¿cómo evalúas hacia atrás la aplicación del sistema, del registro? Y en segundo lugar, si consideras pertinente su extensión, tal como algún congresista lo viene proponiendo ya desde hace un tiempo atrás. Sí, Milton, gracias.
Yo coincido en que el Reinfo ha sido un absoluto fracaso en su objetivo de formalizar a la minería. Y este es un proceso que ha iniciado el 2002 y hace más de 20 años. Y en estas 2 décadas, los inscritos son un poco más de 87,000, pero los suspendidos, o sea, los que se han inscrito pero no han seguido el proceso que sigue este Reinfo, son 62,000, un poco más de 62,000. Los vigentes son solamente 25,000. Y los que finalmente se han formalizado, según el Ministerio de Energía y Minas, son 11,000, un poquito más de 11,000. ¿No? El 92% de los que están en proceso de formalización no son titulares de concesiones, sino son casi como obreros, son operarios. Eh, y además el 64%, según el Ministerio de Energía y Minas, el 64% de los mineros informales están en concesiones de terceros. Entonces, sí, sin duda que este proceso mal llamado de formalización es un absoluto fracaso. Pero no solamente eso, sino creo que hemos llegado a ese momento en el que el Reinfo sirve para que los ilegales vendan su material aurífero utilizando el nombre y el registro del que está inscrito o del que se logró formalizar en el Reinfo. Es decir, utilizan el registro del Reinfo para blanquear el material aurífero o el material minero a cambio de un porcentaje que va de entre el 20 y el 15% del material que se está blanqueando. El Reinfo también ahora sirve para justificar el transporte del material minero de origen ilegal hacia las plantas de procesamiento. Y se ha creado además, Milton, un sistema, un subsistema dentro del Reinfo que en el mercado ilegal los conocen como el Reinfo facturador. Es decir, el que está inscrito en el Reinfo vende sus facturas a las plantas de procesamiento que compran material minero ilegal. Y así las plantas procesadoras pueden justificar que ese material que están procesando tiene, entre comillas, un origen legal. Y definitivamente, como dije, el Reinfo ahora también sirve para mantener un sistema esclavista minero y para mantener las ganancias, pero en intermediarios y en las plantas procesadoras de oro. Entonces, creo que uno, ha fracasado en su propósito de formalizar. Dos, ha creado sistemas perversos que permiten blanquear, lavar el oro, el material aurífero, sirve para blanquear a las empresas que procesan este material ilegal y sirve para mantener un statu quo que beneficia a sectores de minería ilegal que se han convertido en grupos de presión y hasta en grupos de interés y que tienen un poder fáctico en lugares claves, en direcciones generales claves del aparato estatal, tanto del gobierno nacional como de los gobiernos regionales. Y también les sirve porque están teniendo, además de ese poder fáctico, un poder político cada vez más visible. Entonces, creo que lamentablemente en este momento ese sector de la minería informal, de los mineros informales que utilizan al Reinfo como pretexto, se muestran con mayor fortaleza que los gobiernos regionales y que el gobierno nacional. Y me temo que van a conseguir su propósito de tener una nueva extensión. Tú me preguntas si eso conviene o no. Sin duda que no conviene, porque estaríamos manteniendo un sistema perverso con las características que ya he mencionado. Y creo que eso, lamentablemente, si se vuelve a conseguir su extensión, es simplemente la confirmación de esa fuerza fáctica, de ese poder político, de ese poder corruptor y de este sistema tan perverso que el que se ha tejido en torno a la minería ilegal. Gracias. Gracias a ti, Rubén. Y lo que ustedes mencionan me lleva a reflexionar sobre
sobre la incapacidad del Estado regular de manera eficiente algunas actividades que tienen un potencial bárbaro para el desarrollo del país, pero que sin embargo, debido a la falta de políticas adecuadas y de regulación simple y eficiente, terminan, esos potenciales de desarrollo productivo terminan siendo copados por actividades criminales. Y el ejemplo clarísimo que estamos viendo ahora es el del oro, pero también cuando uno piensa en la explotación forestal, en un sistema de concesiones que fue mal diseñado e implementado, la mayoría, el 99% de las concesiones han servido para blanquear la sacada de madera fina del bosque sin, y sin plan de sostenibilidad. En cambio, solamente dos o tres empresas grandes, consolidadas, con tecnología, que funcionan en Madre de Dios, son las únicas que han logrado eh, sobrevivir. Y claramente acá hay un problema también de diseño de políticas públicas y de implementación de dicha política. Y ya que estamos en eso, y ya como para terminar el bloque de preguntas, les pregunto a cada uno de ustedes si el Reinfo, que fue como la carta de oro del Estado jugado para que este problema se vuelva en una oportunidad, para tratando de parafrasear a Juan Carlos, eh, ¿qué, qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por dónde comenzamos? Eh, ¿Cómo esbozamos una propuesta de solución? Claro, alguien diría, bueno, mete al ejército con tanques, cañones y lanzallamas y bota a todos. He escuchado también que a veces hay sectores importantes que adhieren a ese tipo de solución, pero pregunto a ustedes, ¿por dónde empezamos a solucionar el problema? Juan Carlos, para seguir el orden que hemos estado desarrollando en esta conversación. Bueno, Rubén ha dado las cifras. En realidad todo, como dije, comienza en febrero del 2012. El reinfo es posterior a eso cuando se trata de poner parches a algo que no funcionaba y que sigue sin funcionar, ¿no? No, ya se metió al ejército, ya se roqueteó a todo el mundo, ya se interdictó, ya se mandó a la infantería de marina. Eso no funciona porque nunca funciona, si no funcionaría también con la droga y funcionaría con la tal ilegal, ¿no? Hay que recordar que se mueven cifras de dinero muy grandes y la corrupción no se puede perder de vista, la corrupción en lugares donde hay mucho dinero. Eso ha pasado con el tema del alcohol en los Estados Unidos y Al Capone y Lucky Luciano, donde hay mucho dinero, hay corrupción, de manera que eso de vamos a meter la fuerza, ya se trató, ya se quiso hacer. Por eso teníamos altos comisionados para la lucha contra la minería ilegal y la interdicción. Entonces, no, eso no funciona como no funciona en ninguna parte porque se acaba corrompiendo al que supuestamente va a agarrar a lanzallamas a todo el mundo. No funciona así, funciona al revés. Yo creo, y lo he mantenido hace mucho tiempo, que quien debería comprar ese oro informal es el Banco Central de Reserva en soles, en soles. Eso, primero, que nos daría 2,5 puntos del PBI adicionales de lo que, porque recuperaríamos el oro informal, y nos daría como Estado peruano muchísimo derecho a entrar en el campo, en el mismo campo, en La Pampa, en Mazuco, en 15.000, en donde sea, a solucionar el tema, que básicamente es un tema de mantenimiento ambiental, ¿no es cierto?, de conservación de los bosques primarios, y permitir la explotación del oro en aquellos lugares donde se pueda subsanar, se pueda mejorar o mantener el medio ambiente. No solo tenemos oro aluvial, tenemos mucho oro en la parte de la costa y de la sierra también. Ahí están las lomas en Piura, Cuchicorral, Pampa Larga, San Sebastián, Bolsa del Diablo, etcétera. Pero la solución no viene por el lado del Reinfo, que ojo, no es un registro de formalizados, es un registro de mineros en proceso de formalización.
o sea, en el limbo, que típicamente están enfrentados con el concesionario, porque como bien se ha dicho, bien lo ha dicho Rubén, tú Milton, el minero informal normalmente está en una concesión que no es de él, que es de un tercero, que además trata de enjuiciarlo al minero informal y no le da el contrato de explotación minera, que es un requisito indispensable para terminar la autorización del minero informal y que tenga su autorización de inicio o de reinicio. Para mí la solución en este caso viene por el lado de la comercialización. Hay que recordar que antes del 2012 todo ese oro informal se exportaba por el aeropuerto Jorge Chávez. O sea, salía en KLM y pagaba sus impuestos. O sea, no fugaba a Bolivia como es ahora, no fugaba a Brasil, no fugaba a Ecuador. A raíz de que se le comienza a perseguir, fuga a Bolivia, que además los bolivianos bien inteligentes ahora sí tienen una ley específica para comprar el oro sin preguntar por su procedencia. Entonces Bolivia acaba beneficiándose legalmente con lo que podríamos llamar el blanqueo del oro peruano. Y claro, como los peruanos no somos tan inteligentes, nos dedicamos a perseguir y por lo tanto estamos beneficiando muchísimo a Bolivia que compre ese oro o a Brasil o a cualquier otro. Mis queridos amigos, recuerden que el oro no es un commodity, el oro es una moneda y hay que tratarlo como moneda. Lo decía John Pierpont Morgan, JP Morgan. La moneda del ser humano es el oro, lo demás es deuda. Eso hay que grabárselo. La moneda del ser humano es el oro. Lo demás, esos papelitos verdes que se llaman dólares, los euros, bonos, acciones, es puro papel. La única moneda de verdad aceptada en el mundo entero por siempre, desde la época del Paleolítico hasta que desaparezca el ser humano, es el oro. Uno tiene que meterse eso en la cabeza para poder montar un aparato que funcione. Porque si cree que el oro es un commodity, como es el cobre, la harina de pescado, está fracasando completamente. Va a tener mecanismos que no le van a funcionar, como es el caso del Reinfo y de todo el sistema actual. Hay que cambiar completamente el enfoque para poder darle una solución a así un problema grave, pero también una oportunidad descomunal. Adelante, Milton. Milton. Hola. Hola, Rubén, Juan Carlos. Creo que hemos perdido a Milton por un momento. Soy Nicolás. ¿Qué Hola, tal? Nicolás. Para seguir mientras recuperamos a Milton, Rubén, tus Sí, comentarios sobre la propuesta sí, de Juan Carlos. sí, encantado, gracias. A ver, yo coincido con Juan Carlos en que debemos tener un Estado lo más pequeño posible en el sector empresarial, en el sector productivo, en la generación de riqueza. Pero no comparto el concepto de Estado en el que tiene que retirarse de todo, en todo aspecto de la vida cotidiana de los peruanos. Más aún cuando en el actual contexto tenemos lamentablemente a poderes fácticos que están muy por encima del ciudadano, muy por encima inclusive de organizaciones y que ahora están controlando territorialmente zonas del país y que están imponiéndose por su fuerza fáctica, por su potencia de fuego sobre poblaciones civiles. Entonces, creo que en esas circunstancias, en ese escenario, obviamente, y además porque así, en eso se fundamenta el contrato social inicial, en que el Estado tiene que proveernos seguridad, Haber tenido problemas técnicos. Milton, No sé si... justo, Hola. Milton, hola. Justo, perdona, como te perdimos un momento, le di el pase a Rubén, que justo estaba Ah, comentando la participación de Juan Carlos. perfecto, perfecto. Entonces no interrumpo. Gracias, gracias Milton. Yo mencionaba de que en efecto es importante tener un Estado cada vez más pequeño, fuerte, pequeño en la parte productiva, en la generación de riqueza,
pero también fuerte en proveernos ese derecho fundamental que es la seguridad, en proveernos ese servicio básico que es la seguridad. Y lamentablemente lo que estamos viendo ahora es que precisamente por el crecimiento exponencial de las economías ilegales o las economías criminales, tenemos ahora parte de nuestro territorio controlado por estas economías criminales. El BRAEM, el Valle de los Ríos Apurímac y Mantaro, desde hace tiempo es una zona liberada por el tráfico de drogas. Puno es una zona en varias provincias, distritos de la región Puno, es una zona controlada tanto por el tráfico de drogas como por la minería ilegal. Madre de Dios, muchos de sus territorios es controlados por la minería ilegal. Y ahora estamos viendo la expansión de esas zonas liberadas o zonas controladas, por ejemplo, en la Libertad en Patás, por ejemplo, en el Bajo Amazonas, en Loreto, por el tráfico de drogas, minería ilegal, por ejemplo, en el Cenepa, en Amazonas. Entonces, frente a ese avance de las economías ilegales y ahora, además, agravado por la presencia de organizaciones criminales transnacionales que están vendiendo sus servicios a esas economías ilegales para que les provean ellos seguridad a esa economía ilegal, entonces necesitamos que haya un Estado fuerte para darnos ese servicio básico, como dije, que es la seguridad. Entonces creo que ahí sí necesitamos al Estado, porque no podemos nosotros utilizar o organizarnos como si fuéramos comités de autodefensa, como en la década de los 80 y 90 que enfrentó a Sendero Luminoso y al MRTA. Creo que necesitamos que el Estado sea fuerte para enfrentar a estas economías ilegales. No podemos dejar que esas economías ilegales sigan simplemente la regla del mercado y del mercado de productos que generan la demanda en los mercados internacionales, además. Pero sin embargo, también estoy de acuerdo con lo que ha planteado Juan Carlos, de que la solución podría estar por el lado de la comercialización. Y en esa parte yo empezaría señalando de que es absolutamente importante la trazabilidad del oro. Es decir, tener un sistema que nos permita, un sistema donde estén interconectados SUNAT, la UIF, el Ministerio de Energía y Minas, los gobiernos regionales, etcétera, en donde finalmente este sistema esté en la capacidad de determinar la procedencia legal del oro que se va a comercializar especialmente a los mercados internacionales. Exigir que, por ejemplo, Suiza, los árabes o India o Estados Unidos compren solamente el oro que tenga la certificación de su procedencia legal. Eso creo que para hacer eso no se necesita mucho, sino decisión política de querer hacerlo. Y creo que eso sería un punto muy importante que permita un poco sanear a este mercado negro cada vez más grande. Lo que pasa es que el mercado internacional en cuanto al oro se refiere, son bastante más blandos, bastante más porosos, bastante más laxos que de lo que se trata con la cocaína. En la cocaína sí, digamos, los gobiernos son muchísimo más cuidadosos. Hay agencias antinarcóticos, la DEA y muchas otras a nivel de Europa, etcétera, pero respecto al oro no. Es como que si no les da no les hace mucho asco comprar oro sin preguntarse la procedencia legal o ilegal. Entonces creo que allí necesitamos poner algún reflector y tener la trazabilidad de la procedencia del oro podría ser un buen elemento. Otro elemento, otra acción que podría ayudar a poner una valla un poco mayor a este comercio del oro ilegal es reclamar un trabajo más activo tanto a la Unidad de Inteligencia Financiera como a la SUNAT, especialmente a las plantas procesadoras de oro que tenemos en la franja costera y en Ayacucho, ¿no? Las plantas procesadoras de material minero ilegal de Ayacucho, de Nazca, en Ica y en Arequipa,
son absolutamente conocidas, y allí creo que se necesita una intervención mucho más fuerte de la UIF y de la SUNAT. Y creo que también sería importante empezar a pensar en programas de desarrollo alternativo en zonas de minería ilegal. Y esto último, digamos, es a partir de la experiencia que se tiene con los programas de desarrollo alternativo en zonas de cultivo de hoja de coca articuladas a la cocaína. Y estamos hablando de una economía ilegal potente y peligrosa, como es el narcotráfico, parecido al de la minería ilegal. Estamos hablando del involucramiento de entre 500 a 600 mil personas en cuanto a la hoja de coca ilegal se refiere. La minería estamos hablando, como dijimos, entre 400 y 500. Digamos, es más o menos parecido. Pero en el caso de la hoja de coca, hay un programa con apoyo de la cooperación internacional en el que al campesino se le dice, oye, aquí tienes la posibilidad de tener un desarrollo o generar oportunidades de desarrollo para tu familia de manera legal, de manera lícita, y si te sigues involucrando con la hoja de coca, te vamos a erradicar y posiblemente termines con algún proceso penal. Pero en todo caso, se le da la alternativa, se le da la opción de que se involucre y entre a un proceso de largo plazo, digamos, en que tenga una opción para él, para sus hijos, el padre de familia. Entonces, creo que necesitamos ir pensando, digamos, de manera un poco más innovativa y que nos permita ir viendo soluciones, sin duda, a mediano o largo plazo, porque este es un tema, sin duda, que es muy complejo, muy enraizado, y ahora, como dije, lamentablemente, con el agravante de tener a organizaciones criminales transnacionales dándole la cobertura de seguridad. Y precisamente por eso es que yo sí reclamo un Estado más fuerte, pero en ese tema, en proveernos seguridad. Gracias, Milton. Gracias, Rubén. Entonces, a estas alturas del partido, varios de nuestros oyentes quisieran hacer alguna pregunta. Solamente invocaría a que estas preguntas sean breves y en el marco, evidentemente, del respeto y de las buenas costumbres. Entonces, nuestro oyente llamado Pedro ha levantado la mano y le damos la palabra para que formule su pregunta. Muy buenas noches con todos. Gracias, Milton, por permitirme hacerle unas consultas a los ponentes, ¿no? Les he estado escuchando atentamente y bueno, pareciera de que no hay una solución a todo este tema. Pues, yo digo que no es una solución, sino que hay un entrampamiento en todo caso y habría que ver un camino. Ustedes que tienen bastante conocimiento sobre el tema y lo dominan, o sea que veo que 100.000 años luz más que yo, ¿no? Yo entiendo que al final el oro o los minerales que se extraen de forma ilegal, o mejor dicho, aquellos minerales que no pasan por un proceso legal de compra-venta y generación de impuestos, ¿no? Si logramos que estos pasen por todo el circuito correspondiente para la obtención o el ingreso de impuestos al Estado, por supuesto, teniendo en cuenta pues de que se evite el tema pues de la corrupción, prebendas y etcétera, es posible que con estos ingresos se tenga una fuente, ¿cómo lo llamaría? Sirva parte de los impuestos para impulsar el cambio de los cocaleros, porque estoy viendo que hay una relación minería, narcotráfico, ¿no? Definitivamente. Entonces, si lo que queremos es una lucha contra el narcotráfico, porque eso sí es una lucha, o sea, el narcotráfico no es una cosa que se puede permitir, a mi entender. Los impuestos que se puedan recaudar en un sinceramiento de los mineros ilegales que existen, los impuestos que se puedan recaudar se tendrían que en todo caso reinvertir para la conversión de los cocaleros a otros productos y de tal manera que al mismo tiempo sirva como una fuente para que no sé, en Chile escuché de que el ejército tiene
un ingreso de parte de lo que es el cobre. Entonces, si hubiera un mecanismo muy parecido en la cual la policía y el ejército también se beneficiara con esos ingresos para que con eso tuvieras pues, ese presupuesto en la conversión, podría por ahí estar una solución, porque si muchos de los temas es de que no se le permite el uso pues de cal y de ciertos productos debido a que todo esto pues es usado para el narcotráfico, desapareciendo la parte del narcotráfico, podrían los mineros pues poder utilizar estos productos de manera ya legal y serviría en todo caso para la economía. No sé si por ahí podría haber una rueda o una posibilidad de que esto funcione, estos engranajes funcionen y pueda viabilizarse y pueda lograrse que todo esto sea legal y todos entren en un tema legal. ¿Es posible? ¿Y cuánto tiempo podría tomar estos cambios en todo caso? Gracias. Gracias, Pedro. Entonces, vamos a darle la palabra a Juan Carlos, a ver si tiene alguna breve reflexión y luego si Rubén tiene algún complemento a esa respuesta. Gracias, Milton. Solamente una aclaración previa. Yo no quisiera un Estado pequeño, todo lo contrario, quisiera un Estado potente, inteligente y honrado. Y lo que tenemos es un Estado débil, tonto y corrupto. O sea, no es que quiera un Estado pequeño, vaya que no, quisiera un Estado muy potente. Y con respecto a Pedro, gracias por tu pregunta, en realidad, a ver, los delincuentes hacen holdings, es decir, el que maneja la prostitución no solamente hace eso, también tiene sicariato, tiene extorsión. El que está en temas de drogas, también cuando ve la oportunidad, se mete en minería ilegal, se mete en tala ilegal. O sea, los delincuentes también tienen su portafolio de delitos. No es que se especializan solo en un delito, comienzan a generar una serie de otros delitos conexos que muchas veces se complementan muy bien. Ahora, en el caso del oro informal o ilegal, nuevamente, creo que la solución va por el lado de comprar este oro certificado en soles y que lo haga el Banco Central. Con eso, uno no necesita siquiera cobrar impuestos, porque el mismo oro es el valor monetario, que además es descomunal y es oro peruano, el cual yo estoy canjeando por papel peruano. Eso en realidad a mí me da como Estado un plus, un surplus de riqueza gigantesco, del orden de 5.000 millones de dólares al año, que es el estimado. No tendría siquiera que pagar impuestos, tendría un valor mucho más grande que el efectivo, digamos, el circulante en mis bóvedas, que le da a mi moneda un valor muy alto y cada vez más alto en la medida. Miren ustedes, en reservas internacionales el oro en el Perú es el 2%, mientras que en Alemania es el 72%. 2 contra 72, y los alemanes no tienen oro. Para que se hagan una idea de cómo Alemania concibe el oro como un valor importantísimo en sus reservas internacionales. No haría falta, Pedro, cobrar impuestos. Tu moneda misma tendría un valor muy grande como para que puedas llevar adelante cualquier mitigación ambiental o control de tráfico, no solo del oro, también de la madera, también de los otros delitos conexos con él. Pero hay que cambiar sustantivamente el enfoque porque si no seguimos como estamos hace ya tanto tiempo. Rubén, ¿tú te animarías a complementar la respuesta de Juan Carlos? Sí, cómo no, Milton, gracias. A ver, según el Ministerio de Energía y Minas, la minería no formal, es decir, la informal y la ilegal, producen al año un poco más de 2 millones de onzas de oro. Y eso representa cerca del 40% de la producción nacional de oro. Y eso representa, digamos, en dólares, 4.000 millones de dólares. Es una cantidad significativamente grande, ¿no? Ojo, estoy hablando acá de la minería no formal, porque en el libro de Carlos Basombrío, Ricardo Valdés y Dante Vera, en efecto, hablan de la minería ilegal o de la minería, de la minería en efecto criminal, y cuantifican en 2.5 mil millones de dólares. Son cantidades bastante grandes, por supuesto, y tratándose del oro y en un contexto de crisis económica, sin duda que eso es el metal de refugio por antonomasia.
Entonces creo que necesitamos tomar medidas urgentes que permitan al Estado, que tanto lo necesita, estos recursos que se están yendo, que se están escapando de la posibilidad de que pueda servir para atender, para proveer servicios básicos, educación, salud, seguridad, etcétera. Entonces creo que necesitamos sí, ser más creativos y definitivamente no seguir insistiendo en esto del reinfo, pero sí necesitamos evitar que que sigan escapando estos miles de millones de dólares anualmente en oro. Y además estamos hablando literalmente de toneladas de oro, ¿no? Entonces creo que acá sí, en efecto, creo que debería ser uno de los principales acuerdos políticos de cómo evitamos que nuestra riqueza como el oro siga terminando en países vecinos que terminan blanqueándolo. Ahora, yo quiero insistir, Milton, si me permites, en que el problema se está complejizando cada vez más. No, ahora no solamente estamos frente a este problema de la minería ilegal o de la minería no formal, sino que sobre este problema que ya de por sí es complejo de la minería ilegal, estamos ahora viendo cómo están ingresando, cómo están penetrando a estas zonas de producción de minería ilegal las organizaciones transnacionales, ¿no? Y estas organizaciones están poniendo las reglas de juego en las zonas de extracción de minerales y también en las zonas de las plantas de procesamiento. Estamos viendo cómo estructuras criminales muy potentes, con un poder de fuego bastante inédito para el Perú, se están convirtiendo en esa cobertura de seguridad que necesitan las economías criminales. Y además tenemos que también ir pensando de como ha pasado en Ecuador, empezaron controlando algunas rutas de la droga, algunos puertos para precisamente convertirlos en ruta de la droga, y ahora ese mismo modus operandi estamos viendo cómo lamentablemente va a ser cuestión de tiempo para que el puerto de Paita y el puerto del Callao terminen bajo esa lógica del control territorial de estas estructuras criminales. Hay dos organizaciones transnacionales que particularmente habría que tener extremo cuidado. Una es la que ya se hizo bastante mediática, que es el Tren de Aragua de origen venezolano, pero otra que es muchísimo más peligrosa que el Tren de Aragua es el Comando Vermelo. Y el Comando Vermelo opera en toda la parte norte del Brasil y ya ha ingresado al Perú a través de Madre de Dios y de Loreto. De Madre de Dios, de Loreto y Pucallpa, además, me estaba olvidando. Y ya tenemos ahora una presencia cada vez más fuerte de esta estructura criminal controlando zonas de producción y rutas de la droga dentro del territorio peruano. Pero ahora no solamente son zonas de producción de droga, sino también del oro ilegal. Y eso es lo que está empezando a ocurrir en Madre de Dios, en La Pampa, y en algunas otras zonas de extracción de oro ilegal en comunidades nativas. Y también eso es lo que está pasando en las dragas que se utilizan en los afluentes del Amazonas, allí en la región Loreto. Entonces creo que ahí necesitamos hablar en serio sobre este problema, porque sobre lo difícil que ella es, ahora tenemos un elemento adicional. Gracias, Milton. No, muchas gracias, Rubén, y ya hemos llegado a la hora pactada. Eh, Me queda simplemente una reflexión. Perú es un país bendecido con muchísimos recursos naturales. Uno de ellos es el oro, pero sin embargo, en virtud de que no hemos sabido explotarlo de manera adecuada y que el Estado no ha sabido dar el marco regulatorio que permita su utilización eficiente, sostenible y con un mínimo daño ambiental, resulta que lo que es una bendición se está convirtiendo en una maldición. Urge, por lo tanto, hacer más debates, poner este tema que es urgente en la agenda pública para que todos los involucrados de una u otra forma
podamos construir un camino alterno al que tenemos hoy día del reinfo, que claramente ha fracasado, y pueda, como dije hace un minuto, el oro ser más bien una bendición antes que una maldición. Muchísimas gracias a ustedes, Juan Carlos, Rubén, por su participación, y a todos nuestros oyentes que generosamente se unieron a esta transmisión. Buenas noches para todos y buen fin de semana.